Muy bien, muy buenas noches, estimados amigos y amigas de la astrología psicológica. Como todos los domingos, una tertulia con mi compañero Martín, que normalmente hacemos estas tertulias, lo hemos llamado la YouTube novela de astrología, que es la YouTube novela de los domingos. Con Rafael Aragón, de nuevo acompañándonos, que la vez pasada medio hablamos algo de los asteroides y quedamos enganchadísimos para hacer una conversación completa sobre el tema. Bienvenido, Rafael. Buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu invitación nuevamente y muchísimas gracias a la audiencia. Pues hoy vamos a tocar un tema que me gusta mucho porque yo diría que la astrología tiene algo hermoso y es que nos permite mirar unos moldes de una estructura humana. Cuando hablamos, por ejemplo, de las diosas, Vesta, Ceres, Juno y Palas, estamos hablando de unos moldes, de unos arquetipos, que independientemente de verlo en la carta natal, el solo hecho de hablar de ellas y empezarlas a reconocer con sus atributos y características, es como si me empezara a ver en un espejo algo que llevo dentro, que está allí en ese inconsciente colectivo, disponible para todos. Y qué mejor que con la astrología, que después de hablar del arquetipo me va a permitir verlo en mi propio mapa o mi esquema de mi propia psique, en dónde está ubicado y qué aspectos hace y demás. Entonces esto me permite también hacer un reconocimiento doble. No solamente entender que ese arquetipo existe para los seres humanos, sino a nivel individual cómo está puesto en mi vida. Hablar de los asteroides es hablar de un límite que existe entre los planetas personales, rocosos, y los planetas sociales, porque están justo en ese límite donde está el cinturón de asteroides, terminando Marte, iniciando Júpiter, allí están, ¿sí? Entonces, sin duda, hablar de este tema es hablar de cómo integro lo individual y lo personal a lo social. Además, lo social, como es Júpiter y Saturno, son los cronocratos, son los creadores de la sustancia que conocemos como realidad. Entre Júpiter y Saturno es como nos hacemos unas normativas para vivir la vida, unas normativas sociales. Es como la gran mentira que nos inventamos todos como colectivo, ¿sí? Y pues estos asteroides nos dan la puerta de acceso, es el portal que nos integran situaciones individuales con lo social, con el referente social, con el deber ser, con muchos de esos temas, que ya lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de los asteroides. Bueno, Juan Carlos, sí, el tema de los asteroides, yo la verdad que los uso permanentemente con la astrología, a la hora de ver cartas natales, revoluciones solares, sinastrías, bueno, todo tipo de estudio astrológico, siempre los aplico. En esta ocasión vamos a ver estos cuatro que has citado. ¿Por qué se los llama diosa? Porque en la mitología eran fundamentales como arquetipos femeninos, ¿sí? Los asteroides, yo siempre digo que a diferencia de los planetas, a la hora de estudiarlos, a la hora de aplicarlos, son mucho más sencillos, porque los planetas abren un abanico, una gama, ¿sí?, de pautas o de cuestiones que hacen a funciones que son Mode- varias. En cambio, los asteroides son más puntuales. Nos hablan de temas bastante más puntuales y son más sencillos de entender. Así que, si te parece, arrancamos por el primero, por Sí, Juno. por Juno, sí, arranquemos por Juno. Voy a poner aquí en pantalla mientras vas hablando, sí, una introducción previamente antes de hablar de Juno y es cómo localizamos o cómo hacemos para verlos en nuestra propia carta natal, ¿sí? Ustedes entran a astro.com, pueden hacerlo abriendo un perfil o gratuitamente, y acá en donde dice horóscopos gratuitos, le van a dar ahí en horóscopos gratuitos y se va a desplegar esta página acá donde dice extensa selección de cartas. Le dan clic y bajan un poquito donde dice opciones de visualización y cálculo. A veces va a estar así unido o lo despliegan. Y, perdón, más abajo, en objetos adicionales. Objetos adicionales, despliegan objetos adicionales y aquí aparecen los puntos a poner como objetos adicionales.
Para elegirlos, el truquito, como decíamos con Rafael, era importante dar el truquito. Si están en Windows, con la tecla control oprimida y el mouse eligiéndolo, eligen los puntos que quieren poner. En este caso vamos a elegir Ceres, Palas, Juno y Vesta, ¿sí? Una vez los elegimos, le damos clic aquí para ver la carta, ¿sí? Y ahí se van a desplegar. Se van a desplegar cada uno de ellos. Acá los vemos. Vesta, Juno, que se me hizo Palas, aquí está, ¿sí? Y que se me hizo el otro, aquí está Ceres, las que están aquí unidos, ¿sí? Entonces, ¿dónde los ven además? Aquí también, aquí los ven, ¿sí? Y entran inmediatamente en la tabla de aspectos, que están aquí. Entonces, preguntaban hace poco que cómo hacían una carta natal. El software que les recomiendo indudablemente es este de astro.com, porque tiene efemérides suizas, son los dueños que hacen las efemérides para el resto de software. Entonces son efemérides muy exactas, ¿sí? Si ya quieren un software para Windows, uno gratuito que también les recomiendo, muy bueno, es se llama Planet Dance, es gratuito y lo bajan de la página de JC Kremers. Ahí lo pueden bajar y tiene la función también de ver los asteroides, ¿sí? Bueno, hecha esta introducción, pasemos a Juno. Perfecto. Muy bien lo que dijiste con el truquito, porque es fundamental eso, la tecla control, porque si no, no queda pintado y ya aplicado. Bueno, el asteroide Juno. En la mitología, el asteroide Juno era la diosa era la del matrimonio, la del compromiso, ¿sí? Era esposa de Júpiter. Júpiter no le era muy fiel, pero ella apelaba a ese compromiso. Este asteroide fue descubierto en el año 1804 en el contexto en el cual se estaba aplicando el Código Napoleónico, el cual se dictaminaba las leyes de matrimonio y divorcio que no eran del todo justas entre la equidad entre el hombre y la mujer, ¿sí? Pero pongámonos en contexto de cuándo fue descubierto. Es muy interesante ver cuándo los planetas fueron descubiertos y qué era lo que predominaba a nivel social. Entonces, fijémonos cómo también nos da una pauta de qué quiere decir este asteroide, ¿sí? Bueno, este asteroide se domicilia en Tauro, en Libra. En este momento está transitando por el signo de Sagitario retrógrado y para la primera semana de agosto ya va a empezar su marcha directa. Para hoy, ¿no? Esto es, o sea, hoy. No, para la primera semana de agosto. Para la primera semana de agosto. Exacto. Bueno, Juno nos marca algunas cositas. Empiezo con la primera. Es una etapa prevenusina, porque es la idealización que tenemos acerca de la pareja. ¿Qué tipo de pareja idealizamos? Entonces, ¿qué estereotipo de pareja es la que anhelamos? Antes de la dinámica prevenusina se da esto. Entonces, en donde tengamos, en qué signo tengamos a Juno, es el tipo, ¿sí?, de pareja que vamos a anhelar. Si tenemos a un Juno en Aries, vamos a querer anhelar a una persona que tenga iniciativa, que vaya al frente, que sea valiente. Desde ya. Si soy hombre y tengo a Juno en Aries, voy a añorar una amazona de amante, una mujer guerrera, activa, ¿sí? Si soy mujer y tengo a Juno en Aries, voy a añorar un hombre activo, guerrero, dinámico, con iniciativas. Totalmente, totalmente. Tengamos en cuenta de que este asteroide va a tener aspectos en una carta, y va a estar en una carta, entonces no nos remontamos únicamente al signo. ¿Qué pasa con este ejemplo? Si tenemos a Juno en Aries en casa 9, vamos a querer una pareja con estas características que nos guste, que le guste viajar, ¿sí? Casa 9, o que le guste de repente transmitir conocimientos, ya que es un ámbito de casa 9. O que sea un profesor, o que sea un cura, o que sea un párroco, o un líder. Sí. Exacto, tal cual. Nos va a atraer de repente las personas que están en un lugar de dar enseñanza. Nos va a traer un docente quizá, ¿sí? ¿Qué pasa si ese Juno en Aries está en casa 4? Vamos a anhelar un estereotipo de pareja que le guste estar dentro del hogar,
que no sea tanto puertas para afuera, sino que queramos anidar algo, más bien puertas adentro. De repente, un Juno en Acuario, vamos a querer una relación de índole desapegada, Con ¿sí? mucho oxígeno de por medio. La relación toalla que llaman acá en Colombia, tú allá y yo acá. Claro. Ahora entro con Venus. ¿Qué pasa si yo tengo un Juno, como dijimos, en Acuario, pero tengo Venus en Cáncer? Claro, es Claro, una antagonía, ¿no? Entre la simbiosis canceriana que necesita la Venus y la libertad idealizada que necesita la Juno. yo compré a Juno en Acuario, pero después me siento asfixiado, porque la dinámica de la relación es Venus en Cáncer, tengo Venus en Cáncer. Entonces, mi forma de relacionarme es esa cuestión de estar apegados, ¿sí? Es muy diferente. ¿Qué pasa si lo vemos a la inversa? Tengo Juno en Cáncer. Añoro justamente una pareja a la cual me mime, me esté encima, me maternice, pero tengo Venus en Acuario. Se me va a dar situaciones de desapego en el vínculo. Yo voy a decir, pero yo compré a Juno en Cáncer, ¿qué pasa? Por eso me gusta verlo siempre a Juno en relación con Venus, Claro. ¿sí? Me parece el aspecto fundamental Claro. de Y esta es cuestión. que, fíjate, pensando un poco que los asteroides son esa puerta limítrofe entre lo personal y lo social, fíjate cómo Júpiter y Saturno habla de una serie de esquemas del deber ser, ¿no? Entonces, en cierta medida, la imagen que llevo de mi ánima o de mi animus, es decir, la imagen de lo que llevo de lo femenino o masculino idealizada para el amor perfecto, está un poco también ligada al contexto familiar, grupal o social que dicen es que una pareja debería tener estas condiciones, ¿sí? Y un poco ese Juno es el que hace esa puerta entre lo colectivo, social, las ideas colectivas, y lo personal, ¿no? Entonces por eso es tan difícil la armonía que debería existir entre la Venus, lo que yo quiero y deseo, versus esa visión de lo que debería ser mi pareja. Está muy bien lo que decís, porque lo que vos acabas de decir obedecería a un aspecto entre Juno y Saturno, ¿sí? De cómo debería de ser la pareja que idealizo. Que podría ser una analogía con un Juno en Capricornio, pero yo digo también para poner un poco los aspectos en el tapete. Entonces, ahí los aspectos son muy importantes. Una relación entre Juno y la Luna habla de quedarnos mucho con idealizaciones de amores del pasado, o sea, de repetir patrones de idealización, de querer que sea el próximo candidato o candidata a conocer, que sea como aquello que nos romantizó en el pasado. Y nos quedamos capaz en un loop, ya que la luna es repetición. ¿Sí? Cuando la Juno se cruza con Neptuno, ahí caemos en una idealización de castillo de cristal que hay que tener Ah, cuidado. el paraíso terrenal perdido, el amante perfecto. Y tal vez con Neptuno, una Juno con Neptuno, pues termina muy atada al amor cortés, al amor de lejano, en donde cuando nos chateábamos funcionábamos divinamente, pero en el momento en que llegó del viaje y aterrizó y empezó a roncar, a joder, a celar, esto no era. Totalmente. ¿Qué pasa si ocurre todo eso que dices con un Juno de ese estilo y tengo un Venus en Capricornio? Que la dinámica será la realidad pura, ¿sí? Y ni hablar si tengo un Venus conjunción Saturno, ¿sí? O sea, todo eso se desmorona. Bueno, eso es un aspecto de Juno. Ahora vayamos a la parte del matrimonio y por qué cité el contexto en que fue descubierto Juno. Yo uso mucho a Juno en las cartas compuestas y de pareja, cuando mucha gente consulta cuál es el momento propicio para un casamiento. Muchas veces se levanta la carta de asunción de matrimonio de una pareja en el momento en que se casan. Entonces los tránsitos de Juno son muy buenos para ver, sobre todo cuando está por la casa 7, ¿sí? Cuando hace un buen aspecto a Venus. Entonces por eso también el matrimonio es Juno, que es una etapa post-venusina. Es cuando ya el vínculo está establecido desde Venus. Cuando uno dice, bueno, nos casamos o vamos a convivir, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro elemento de Juno. Por eso es muy bueno Juno utilizarlo para sinastrías, ¿sí? Que también en las sinastrías cuando se comparan dos cartas, es qué nos flechó de la otra persona.
cuando Juno toca un planeta del otro. O sea, ¿Sí? digamos, mirándolo por tránsito, cuando toca un planeta personal, sobre todo a Venus o a Marte, seguramente es una época propicia para quedar uno flechado o entusiasmado con... Bueno, dicho sea de paso, hablando de que ahora Juno está transitando por Sagitario, quienes tengan a su casa 5 en Sagitario, y cuando esté directo la primera semana de agosto, y es la puerta abierta al flechazo. Y más con Venus y Marte en León, no, esto mejor dicho. Exacto, exacto. Entonces, acá tenemos las facetas del Juno con respecto a la platonización y al amor. Pero después tenemos al Juno del compromiso en general para con las cosas. Juno es el compromiso de las entrañas para con algo, que a diferencia de Saturno no es un compromiso del deber hacer o el deber hacer ser. ¿Sí? Ejemplo, un Juno en la casa 6 es una persona que se compromete mucho con acciones sociales, de beneficencia, ya que la casa 6 es un sector que habla mucho de ayudar a sectores vulnerables, a hacer actos de caridad. Es una persona que gusta de hacer todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Si esa Juno de repente está en Piscis, en casa 6, hay una empatía muy fuerte al hacer un acto de solidaridad. Hay un compromiso muy fuerte de corazón. Y es una persona que seguramente vaya a asistir a lugares, a comedores infantiles, asilos de ancianos, ayudar, ese tipo de cosas. Si tenemos un Juno en casa 10, que es la profesión, es una persona que está casada con su profesión. Comprometida totalmente, sí. Además, Comprometida. pensando un poco en Juno, que es Hera, la esposa de Zeus, Hera aguantó mucho, ¿sí? Hera aguanta todas las infidelidades de Zeus, se le vuela, es celosa, es posesiva, es intensa también. Entonces, pensando un poco en eso, es donde tenemos a Juno también, aguantamos mucho, ¿sí? Es decir, nos compromete, por compromiso y por la responsabilidad que entregamos en esa zona, estamos dispuestos a todo también, ¿no? Eso es muy digno de un Juno en Tauro, ¿sí? Que Tauro muchas veces se queda muy quieto en el mismo lugar, acumula, 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 y sabemos que Tauro tiene un tema con los cambios, ¿no? Entonces, de repente, eso es muy propicio a lo que tú dices. Un Juno con Urano no, ¿sí? Un Juno con Urano, el tema del compromiso quizá es muy intermitente. Claro. Entonces, Juno, en el área de vida, que en el área de vida en cuanto a las casas, dicho sea de paso, quienes tengan la casa 5 aprovechando este tránsito que está habiendo por Sagitario, es muy bueno para comprometerse con algo artístico, ya que la casa 5 es una expresión artística, ¿sí? La casa 5 de los hijos, Sagitario es el profesor, el docente, es para comprometernos con nuestros hijos a ayudarlos en las tareas de la escuela, por ejemplo, son los alumnos particulares, para los profesores particulares de nuestros hijos. O sea, son diferentes cuestiones para un compromiso según el área casa Casa, signo y astrológica. aspectos, sí. El tema de Sí, Juno lo vamos a abordar de una manera más profunda el jueves, este jueves, siguiente jueves. Vamos a hablarle un poco más por casas y por signos. Este video es apenas como para dar un brochazo de lo que son las distintas diosas, pero nos vemos el jueves a las 19 horas para hablar más de Juno. Sí. sí, porque Juno, a ver, de los asteroides es el que más aristas tiene. Entonces, por eso fui diciendo algunos ejemplos, ¿no? De algunos aspectos, Además algunas es que es casas, curioso esto que dices pero de las empezamos. aristas porque el símbolo de Juno precisamente es con muchas aristas. Exacto, exacto, perfecto, me encantó. Si te parece, pasamos al siguiente. Sí, adelante. Bueno, este a mí me fascina. Si me entusiasmo mucho, préstame Juan Carlos, por favor. Para eso es esto, para entusiasmarnos. Palas Atenea. Bueno, Palas Atenea fue descubierto en 1802, cuando en ese momento se estaba dando una reforma educativa en el sistema francés muy importante, en el cual se apuntaba a la excelencia pura y se quitaba a la iglesia
Buenísimo. del séquito educativo, ¿sí? En la mitología, Palas era la diosa de la destreza mental, nació de una proyección de Zeus, ¿sí? Palas es un asteroide que habla de nuestras mayores destrezas mentales. Vos fijate en qué momento fue descubierto, cuando se apelaba a la mayor excelencia mental. Entonces, en Palas no hay emociones, ¿sí? Y vos fijate que en el momento que fue descubierto sacaron una cuestión como una institución que apela a una deidad. O sea, Claro. sacaron las abstracciones, ¿sí? Pues es que fíjate que en los templos de Atenea eh, era la razón, ¿sí? La sociedad ateniense también se habla. Y fíjate que precisamente donde nace la de las cabezas de serpiente que paralizaba fue porque fue violada en un en un templo de Atenea. Una versión es que fue violada, otra versión es que se acostó con Poseidón en un templo de Atenea y por eso fue castigada y se volvió la que paraliza, ¿no? Y es precisamente porque Atenea, para Atenea es vulgar las emociones, o es vulgar la pasión incluso del cuerpo, ella es demente. Totalmente. Palas en este momento se encuentra en el signo de Piscis, ¿sí? Y va a empezar a retrogradar a mediados de julio. Ahora, en unos días, ya empieza su retrogradación. Una cosa que no he dicho, todos estos 4 asteroides permanecen entre 3 y 4 meses en cada signo. Su retrogradación dura lo mismo, 3 y 4 meses, y cada entre 14 y 15 meses es que retrograda, ¿sí? En ese lapso de tiempo, ¿vale? La Y, pena la aclaración. y otra aclaración ahí es que la órbita de ellos está entre 3 y 5 años, ¿no? O sea, se demoran en dar Exacto. todo un ciclo entre 3 y 5 años. O sea, Exactamente, eso diciéndolo en otros términos, cumplen años cada 3 o depende el cada 3 o retorno. 5 años. Sí. El retorno. Yo cada vez que hablo de Palas, Juan Carlos, el arquetipo moderno que se me viene siempre a la cabeza es Sherlock Holmes, el detective, que yo soy fanático. ¿Por qué? Porque Sherlock Holmes, si bien es una ficción, eh, él no se relacionaba, ¿sí?, con las personas, ni con mujeres mucho menos, desde un punto de vista emocional, porque él creía que las emociones iban a intervenir en su En trabajo, su análisis. ¿sí?, de destreza mental. Entonces, vos fíjate cómo no hay ningún tipo de emoción en Palas. Por eso, Palas, en los signos de agua, les da una cuestión muy mental. A los signos de fuego les aporta una pausa. A los signos de tierra los fortifica. Y a los de aire ni hablar. Se Los, domicilia en el signo de Virgo, ¿sí? Palas es ese sector donde utilizamos nuestras facultades mentales al máximo. Es como una octava superior de Mercurio. Si bien Mercurio son los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje, de comunicación, Palas es mente pura, es genialidad pura y es la capacidad que tenemos para resolver problemas. A ver, un Palas en Aries resuelve en el momento los problemas, toma la iniciativa para resolver los problemas. Un Palas en Tauro puede ser mucho más paciente para resolver las cosas, pero va a tener una mirada tan realista de la situación, ya que Tauro usa los 5 sentidos, que va a resolverlo de una manera muy tajante, usa los 5 ¿sí? sentidos y además rumia las ideas. Entonces, sin duda, una Palas allí analiza cada detalle en sustancia hasta sacarle y extractarle todo su valor. Exacto, totalmente. Y es interesante para quien quiera googlear las múltiples inteligencias de Howard Gardner, ¿sí? Porque se puede hacer una analogía de cada Palas por signo. Por ejemplo, cuando él proponía que existía la inteligencia lingüística, es un Palas en Géminis, ¿sí? Cuando él proponía la lógico-matemática, un Palas en Virgo. La musical, En Pisces. Piscis. Claro. La interpersonal, los signos de aire. Bueno, Libra, ¿no? Es ese sector en el cual tenemos la inteligencia de movernos en la sociedad. Y en cuanto a las casas, tiene que ver mucho en ese sector donde aplicamos focalmente toda la parte neuronal. En la casa 8, que tiene que ver con los misterios, es muy detective.
de resolver esa parte del misterio, de lo que está oculto. Es muy de psicoanalista también, ¿no? De resolver qué está por debajo de la conciencia, que es mera casa 8. Ya que también la casa 8 tiene que ver, volviendo a la casa 8, perdón, ¿no? Con los recursos ajenos. Yo si quiero abrir un negocio y quiero que alguien me maneje el dinero, voy a elegir a alguien con palas en casa 8. Va a tener una gran destreza mental para manejar el dinero ajeno que vendría a ser el mío. ¿No? Jugando un poco con ejemplos. Una persona con palas en casa 3 es muy bueno para resolver conflictos entre hermanos, porque palas también resuelve, ¿no? Un palas, el Libra, en casa 3, vas a saber conciliar conflictos entre hermanos. O en casa 4, conflictos familiares. Desde la mente, siempre desde la mente. Un palas en Acuario, pues va a ser una persona que conecta cosas de varias partes, se vuelve un enrutador. No se vuelve experto en un área, sino sabe quién hace qué y conecta e interacciona y tiene esa facilidad para ver qué hace quién. Palas en Acuario es la perfecta definición del llamado pensamiento lateral, de pensar por fuera de la caja. Ya metiéndonos un poco en este... Yo me apasiono con palas, ¿no? Tenemos el método inductivo, el método deductivo y el pensamiento lateral. Acuario, que siempre es la forma de pensar las cosas por la tangente, siempre de buscar ese camino alternativo, de no ir por el camino ortodoxo clásico a la forma de resolver un problema, es pleno pensamiento lateral. Yo siempre digo lo mismo y como ejemplo pongo 2 series de televisión que es puro palas en Acuario. Una es una serie argentina que se hizo bastante conocida porque se vendió a muchos países, que se llama Los Simuladores. Era un grupo de personas que resolvía problemas, que los contrataban armando todo un montaje, y otro es La Casa de Papel, ¿sí? La serie española. Son bien palas en Acuario sobre todo. Entonces, palas están en... Y Sherlock Holmes, la de la BBC, que se consigue allí en Netflix, que es muy buena esta serie, que es une piezas, hace una estrategia... es como el cuidado mental de los detalles. Totalmente, totalmente. Y vos fíjate cómo en esa serie él se considera a sí mismo como un sociópata altamente funcional. Y en la serie se lo ve de que es ficción, de que tiene una psicopatía, una sociopatía muy marcada, de que no registra las emociones en absoluto. De hecho, en los libros hay una frase de que le dice a Watson, soy puro cerebro, Watson, el resto es todo apéndice. Eso es palas. Entonces, para quienes, palas al estar transitando, ¿no? por Piscis, quienes tengan, en la casa donde tengan a Piscis, es el área de vida donde pueden aplicar la mayor de las inteligencias, ¿sí? Palas en Piscis utiliza mucho la intuición. Utiliza mucho la intuición y la combina con la inteligencia racional. Fíjate, tú pusiste precisamente en tu Instagram una parte de Sherlock Holmes en donde él dice, es que siento que me cosquillean las manos y tengo un momentico que tengo que mirar algo más, ¿sí? Y es bien interesante esto porque eso de pronto también, esa palas en Piscis, ¿no? La intuición o lo que sentimos a nivel corporal es algo que de pronto la conciencia no lo ha capturado bien, pero que el inconsciente sí lo tiene allí capturado y o ve una amenaza o ve algo, hacerle por eso caso a la intuición y investigar un poco más allí con un palas en Piscis o en Escorpio también. Está bien, claro, y en Cáncer, palas en los signos de agua, ¿qué te va a decir? La intuición son procesos mentales que van a tal velocidad que la razón no llega a capturarlo, se aparece en una forma de corazonada, ¿sí? O sea, le va a dar una explicación a la intuición de una manera cuasi científica. Entonces, palas es interesante porque justamente lo que nos propone es que utilicemos el tope de nuestras funciones. El ajedrez es palas, es estrategia. Era la diosa de la estrategia, palas. El ajedrez es algo meramente palas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un... Y es que, fíjate, también entendiendo un poco a Atenea, cómo fue... Atenea nació de la cabeza de Zeus y le tuvieron que dar un golpe para que naciera. Y Hera se puso furiosa porque cómo era que se había roto el esquema del nacimiento entre la mujer y el hombre,
entre lo femenino y lo masculino, y nació solo de la cabeza. Ella se puso furiosa y también hizo su propio hijo, que es Marte, Ares, sin la participación masculina, en contraste a lo que hizo Zeus de nacer Atenea sin la participación femenina. ¿Sí? Puro cerebro. Totalmente. Totalmente, puro cerebro. ¿Qué pasa también cuando Palas contacta a otros planetas? Bueno, cuando contacta a Mercurio hay una interacción de la cual Mercurio, como buen regente de Géminis, repregunta y hace dudar a Palas, ¿sí? Para que Palas no esté tan estático con esa destreza, y lo hace investigar aún más, lo hace curiosear aún más. ¿Qué pasa de repente cuando Palas está con Saturno? Puede tener una disciplina impecable, un nivel de concentración muy alto. Cuando Palas está con Urano, bueno, la lamparita de la genialidad. Es como un rayo, un relámpago que le cae a uno ahí de repente. Son unos insights increíbles, ¿sí? Palas con Neptuno tienen que ver mucho con esto que hablamos de Palas en Piscis, que atraviesa mucho el lado de la intuición, ¿sí? Palas con el Sol, uno es muy consciente de eso, todos aspectos al Sol de cualquier planeta, ¿no? Pero el de los asteroides uno es muy consciente de que tiene estas funciones y que las tiene dentro, o sea, sabe usarlas, básicamente. Rafael, y fíjate que... Palas con Marte es muy resolutivo. Palas con Marte, muy resolutivo. Es la estrategia y la destreza y la inteligencia a la orden de la acción. Fíjate cómo desde una astrología predictiva uno busca ver dónde tengo a tal planeta para ver qué tengo yo allí. Pero desde la astrología psicológica se trata de miro mi esquema y veo dónde está Juno. Entonces, dónde tengo el nivel de compromiso y cómo lo empiezo a edificar y a que fluya de mejor manera, ¿sí? ¿Dónde tengo a Palas? ¿Dónde tengo esa inteligencia? Pero no es porque ya la tengo, no. O sea, desde la astrología psicológica miro el esquema y lo empiezo a procurar. Si lo procuro desde esa línea, desde su casa, sus aspectos, es algo como si el tiempo fuera deo concedente conmigo, me empezara a fluir las cosas allí, ¿sí? Por eso el esquema natal, ver dónde están estos asteroides nos puede ayudar a que conquistemos esa área de una mejor manera. Tal cual, exactamente. Y como decía también un poco al principio, son funciones bastante puntuales, ¿no? Las que estamos hablando de estos. ¿Te parece que pasemos al próximo? De una. Pasemos Ceres. Pasemos a Ceres, la agricultura, ¿sí? Ceres fue descubierto en el año 1801, ¿sí? En el 1801 lo que ocurrió fue de que se hizo un censo muy importante en Inglaterra, ¿sí? Porque hubo un déficit poblacional, lamentablemente, con una desnutrición muy fuerte, sobre todo a nivel infantil, ¿sí? Entonces, veamos cómo Ceres también en la mitología era la diosa encargada de la agricultura. Es más, la palabra cereales viene de Ceres. Sí. Era la encargada de la agricultura, también se la llamaba en la mitología griega Demeter. Era la encargada del cuidado de la cosecha y la administración de la misma. Y fíjate cómo se descubrió en un contexto en el cual había que administrar el nivel de mortandad infantil a partir de una deficiencia alimenticia. ¿Sí? O sea, en un contexto, bueno, que no era el mejor en absoluto. ¿De qué nos está hablando? Y se descubrió con Ceres en Tauro, ¿no? Además. Exacto. Donde se domicilia a la par que el signo de Virgo. Y donde también se encuentra en este momento, en cuestión de unas 3 semanas aproximadamente, va a estar pasando al siguiente signo. Aquí está. Sigue directo. Precisamente hoy la tenemos la luna, hoy está la luna en Tauro, justo marcando un poco a Ceres, poniéndola en evidencia. Totalmente. ¿De qué nos habla Ceres en la carta natal? Nos habla de ese cuidado que tenemos hacia las cosas, del cuidado práctico,
Como también había dicho un poco la otra vez en este espacio, no es la luna, no es como nos sentimos afectivizados emocionalmente, es el cuidado práctico y cuál es nuestro tesoro más preciado, ¿sí? Eh, a ver, seres un poco por casas, ¿no? O sea, si yo tengo un seres en la casa 2, mi cuidado para con el dinero va a ser muy fuerte, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo de una persona conocida que me da autorización para decirlo, en el cual esto es real, ¿eh? Él tenía no recuerdo bien ahora su esquema, pero un Ceres en casa 2 en Tauro, ¿En casa 2? con, 2. en casa 2 en Tauro, con una cruza con Plutón, el cual tenía una obsesión muy fuerte con el cuidado del dinero, al punto tal que no ponía no era ni millonario, ni mucho menos, ¿eh? No ponía su dinero ni en el banco ni en una caja de seguridad. Lo enterraba en el jardín de su casa y yo lo he visto, pero tenía su carta unos temas de obsesiones de que esas seres con Plutón en casa 2, ¿sí? Tenía que cuidar, tenía otro ángulo con Plutón, ¿no? No conjunción, tenía que cuidar ese dinero a toda costa, que lo tenía que enterrar, era una obsesión muy fuerte que tenía, ¿sí? Era un cuidado ya que, quiero decir que seres, cuando contacta con Plutón, nos podemos volver obsesivos con los cuidados. Claro, da el En TOC, el general. obsesivo compulsivo, Exacto. Ahí porque va. de por sí Plutón es obsesivo, ¿sí? Pero si ya lo ponemos con el cuidado, con seres, pues me vuelvo obsesivo cuidando seguramente no solamente los valores económicos, sino mis talentos y seguramente tampoco, ahí sí desde lo freudiano me vuelvo muy anal, o sea, no lo doy todo tan fácilmente y todo lo estoy tasando y sí. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa si tenemos un Ceres en Géminis en casa 2? Ceres en Géminis me da la capacidad de cuidar varias cosas, no solamente una. Géminis siempre son varias cosas. Y en casa 2 tengo la capacidad de cuidar varios de mis objetos materiales, de mis recursos, y Mis etcétera. libros, mis estudios, mis, Exacto. mis Ceres escritos. en Mm. los escritos, exacto, todo lo que tú dices. Seres en cáncer. Seres en cáncer cuida las cosas con nostalgia, cuida las cosas con ese afecto y esa aprensión al pasado, ¿sí? O sea, es una forma de cuidar como amamantando lo material, muchas veces, ¿no? Entonces, se da esa dinámica en ese signo. Seres en Aries. Como bien sabemos que Aries es un conquistador que no se queda a disfrutar de las cosas, conquista algo, lo cuida, quizá lo guarda, va, consigue otra cosa, compra otra cosa, la guarda en un cajón, la cuida, y así sucesivamente. Y capaz termina coleccionando sin darse cuenta. Porque no la termina usando. Y tal vez de lo que cuida es de su libertad para poder seguir explorando y abriéndose nuevos horizontes. Totalmente, claro. Y va a cuidar justamente de su espíritu emprendedor. Un Ceres en Sagitario, parecido a un Ceres en Acuario, ¿qué va a cuidar? De su libertad. Va a cuidar de sus ideales, ya que son dos signos muy idealistas. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, un Ceres en casa 11? Va a cuidar mucho de sus amigos, ¿sí? De sus grupos. Va a ser muy, es como diciendo, no te metas con mis amigos, yo los cuido. El escudo protector está puesto ahí. ¿Sí? Sí, es que fíjate que Ceres es Demeter también, y Demeter etimológicamente lo que significa es la madre. Entonces es como si me volviera una madre cuidando donde está ubicada. Cuida la casa, o sea, el ámbito de expresión, y cuida el signo, es decir, esa sustancia que representa, y cuida los aspectos que va a tener. Entonces va a ser esa Demeter que no quiere que se le vaya su virgen Perséfone, que no, se, que no la vayan a maltratar. ¿Sí? Me encantó. Perfecto. Perfecto. Un Ceres en Libra va a cuidar sus vínculos, va a cuidar al otro. ¿Sí? Va a cuidar su complemento. ¿Qué pasa si tenemos, Libra es un signo que apela mucho a la paz? ¿Qué pasa si tenemos un Ceres en Libra en casa 3 que tiene que ver con la mente? Vamos a cuidar nuestra paz mental. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a meditar, por ejemplo. Paz interior, paz interior. Sí. ¿Cuál es uno de los peores enemigos de Ceres? Urano, porque hace de que conectemos y desconectemos con el cuidado, ¿sí? Y Plutón Ejemplos. también. Y Urano. Plutón también, claro.
¿Qué pasa si yo tengo seres en casa 3 que, ¿no? La vida me trae una situación de cuidar a un hermano, pero hay una cruza con Urano, un tránsito o algún aspecto con Urano, hace de que a ese hermano por momentos yo vaya a la casa a cuidarlo, a atenderlo, etcétera, pero por momentos desaparezco. Conecto y desconecto de la función del cuidado. Sí, es Entonces, muy... no, es que es parecido, yo diría que Ceres se parece un poco a la luna, ¿no? Porque fíjate también cuando tú ves una luna en Acuario o una luna Urano, es una madre presente, ausente, estoy y no estoy, ¿sí? tal cual, tal cual. Bien, me hace el pie para hablar de seres con la luna. Si yo tengo a seres con la luna en cierto aspecto en esa casa 3, a ese hermano sí va a estar presente con el cuidado. ¿Sí? Y ni hablar si está en cáncer, ¿sí? Si está en Capricornio, me va a hacer cargo. Pues, la Ahora, si está en responsabilidad, me Acuario, echo a quizás. cuestas, en Capricornio me echo a cuestas a toda la familia, o sea, tengo, sí. Totalmente. Totalmente. Entonces, acá es donde vemos que seres, bueno, tiene que ver mucho, ¿no? Con este cuidado. Seres en el ascendente, por ejemplo, a ver, todo asteroide en el ascendente o todo planeta en el ascendente tiene que ver con algo que uno viene a aprender, como el signo del ascendente mismo. Pero recordemos también que el ascendente es el cuerpo. Seres en el ascendente da un autocuidado para con el cuerpo muy importante, en todos Con sentidos, estético. dietas, con, sí, con alimentación, con, bueno, con... y fíjate que un Ceres en Pisces es también como el cuidado de las víctimas, ¿no? También, es como si me entrego a cuidar los que han tenido situaciones complejas y difíciles. Sí, es como un poco salvar, ¿no? Un poco a esa gente. O un Ceres en casa 2, en casa 12, perdón, Casa es 12. cuidarnos de las malas energías que nos pueden llegar a afectar. Entonces, de repente, si yo tengo a Ceres en casa 12, digo, no me junto con multitudes para no, para evitar que haya malas vibras, Como dicen supongamos. los No voy mexicanos, para a... no engentarme. Para no- Eso. No voy a una manifestación para no, que no me llegue una energía, ¿no? Que pueda haber un poco negativa, ya que esa casa 12 habla de ser del inconsciente colectivo. Entonces, ese ser es por un escudo protector a eso. Entonces, bueno, me parece Sa- interesante desde ese punto de vista. Sabes también que hay otro tema con Ceres que está el cuidado, es una palabra clave, pero otra palabra clave que a mí también me gusta verla con Ceres es un poco la cosecha, ¿no? Que también, también en la casa donde esté, en el signo donde esté, es donde también puedo ser un recolector y un eh, administrador de esa cosecha, ¿sí? Entonces, digamos que ponerla en actividad en la carta, según la casa y todo, si decimos unas series en casa 2, es como utilizo esos recursos que tengo allí, cómo los organizo y cómo les doy un sentido y los pongo a nutrir mucho más y demás. ¿Sí? Eso que tú dices de poner a trabajar, eso que estamos cuidando, es un aspecto digno de seres con Saturno, ¿sí? De ponerlo a producir. O de seres con Marte, de ponerlo a accionar. Entonces ahí es donde me parece que ahí la función del asteroide no solamente cuidar, sino que estoy cuidando algo, pero ¿qué hago? ¿Lo cuido para que quede guardado en un cajón o lo cuido para que se produzca? Eso puede pasar mucho con la casa 2. Es decir, ¿qué hago? ¿Tengo el dinero ahorrado o lo pongo o lo invierto para que me dé intereses? Y no debajo de la tierra como el amigo, No esperando estamos. a ver si sale la matica con que de unos fruticos ahí verdes. Exactamente, exactamente. Así que bueno, este es Juan Carlos. Pasamos entonces a Vesta. Vesta, el fuego sagrado. Ah, divino, divino. Este es el símbolo que es como un fuego, sí, activo. Ahí es, ahí está. Sí, justamente, es fácil de justamente la B corta simboliza la B corta de la letra con la que empieza el nombre del asteroide. Bueno, Juan Carlos, este asteroide fue descubierto en 1807 y en el contexto se dio la abolición de la esclavitud en muchos países de Occidente, ¿sí? Sobre todo en Inglaterra. ¿A qué voy con esto? Que este asteroide es el asteroide de los talentos,
es ese fuego sagrado que nos permite desplegar todo ese talento que tenemos. Y se dio en un contexto en el cual se permitió que las personas estaban esclavas, entonces no podían desplegar ningún talento básicamente. ¿Sí? Hay una lógica con ello. En la mitología, esta diosa vivía en un palacio que estaba ahí en las montañas, que tenía a sus sirvientas, que eran las vestales, que se ocupaban de tener las antorchas con el fuego permanentemente prendido. Este asteroide es muy bueno para utilizarlo en cartas vocacionales, ¿sí? Porque se ve dónde están los talentos. Este asteroide es el más fácil de todos, porque en dónde está exprime lo mejor del signo. Exprime lo mejor del signo. De repente, si este asteroide está en el signo de Géminis, pues da el talento para hacer varias cosas al mismo tiempo, para adaptarme a las circunstancias, para el mundo de la escritura, para el mundo de la comunicación, bueno, todo lo que hace que Géminis vibre alto. Si tenemos a esta Vesta, ¿sí? En Géminis, en la casa en la casa 10, nos da la posibilidad de tener talento de tener más de una profesión. Ejemplo. Y es que Vesta, bueno, Vesta en este momento está transitando por Virgo, ¿sí? De por sí Virgo tiene una serie de virtudes y de talentos. Vesta ahí, digamos que hace que creamos en ellos. Yo diría que para los Virgos muy importante en este momento con Vesta pasando por ahí es como cree en tu fuego, cree en tu visión, cree en tus virtudes, Virgo, ¿sí? Fíjate cómo Vesta, también los templos y todo, eran las primeras monjas antes de que existiera lo judeocristiano, ¿no? Entonces ellas estaban consagradas a cuidar el fuego, el fuego. Después, posteriormente se hablaba que era la vestaica, era la tía que no tenía hijos, pero que estaba detrás de mantener vivos las costumbres del hogar y de la familia y de la trascendencia, ¿sí? Que es como una guardiana del fuego. Exacto. Se ocupaban justamente de hacer guardia de que el fuego no se apague. ¿Sí? Como la ceremonia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que va Sí. la antorcha permanentemente prendida. Es un poco esa la analogía. ¿Qué pasa cuando Vesta toca algunos planetas? Cuando Vesta tiene un contacto con la Luna, es un poco ese niño prodigio, ¿no? Que desde la infancia ya tiene esa cuestión de, por ejemplo, tocar el piano a la perfección, ser ¿no? Un as en eso. Cuando toca Saturno, de repente uno descubre los talentos tardíamente porque capaz se ocupó su vida en hacer otras cosas como el trabajo. Viene a los Saturnos, ¿sí? O quizás sintió limitaciones, pero siempre los Saturnos tardíos. Cuando Vesta toca Venus, uno comparte con el otro esos talentos o busca un coequiper, ¿sí? Para hacer dúo para talentos. Si uno tiene un talento musical, supongamos un Vesta en Piscis, ¿sí? Y tiene un contacto con Venus, bueno, capaz hacemos un dúo a capela. Es que fíjate que donde tenemos a Vesta, pensemos un poco que es como si tuviéramos nuestro grupo de sacerdotisas cuidando que el fuego no se apague. Entonces es donde nos da una profundidad para abrir un talento en toda su magnitud, en todo su ser, ¿sí? Y tenerlo vivo, activo, que no se apague la llama. Totalmente, totalmente. Como decía, es muy interesante las cartas vocacionales, ¿no? Para hacer un análisis vocacional cuando uno quiere iniciar una carrera universitaria, ver dónde está esto. Ahora, uno puede tener un talento, pero no tener el deseo de utilizarlo. Sí, o sea, yo puedo tener un talento en algo, pero no me interesa utilizarlo. Por eso también un contacto con Venus es interesante, para ver si disfruto del talento que tengo. Claro, claro. ¿No? Es muy interesante ese aspecto también. O con Marte si tengo la suficiente fuerza para sacarlo adelante, para decir esto me gusta y lo saco adelante capa y espada. ¿Sí? El coraje para sacarlo adelante. Porque quizá tengo el talento, pero tengo la visión de mostrarlo, de ejecutarlo. ¿Sí?
Entonces, quiero decir, este asteroide es sencillo porque en el signo en el que esté es lo que realza esas funciones del signo, ¿sí? Un Vesta en, en Leo, bueno, va a sacar toda esa cuestión de el poder de liderazgo, el poder de creatividad, el poder de autovalerse, de pisar fuerte, Y podemos sacar un montón. de la lealtad a unos principios, la lealtad a una visión, la lealtad a una forma de ver la vida, sí. Totalmente, totalmente. Y lo mismo cuando va pasando por distintas casas. Bueno, dicho sea de paso, antes tú has dicho de que, bien has dicho de que Vesta está transitando por el signo de Virgo, ya en poquito tiempo, cuestión de unas poquitas semanas, ya va a pasar a Libra. Entonces, bueno, en este tiempo, quienes tengan la casa, la cúspide, el signo de Virgo, es para explotar esos talentos de aquella en donde esté esa casa. ¿Sí? Si quienes estén, por ejemplo, con Virgo la casa 3 en su carta natal, bueno, es un buen momento para explotar los talentos de la escritura. Para ¿Sí? Porque la casa 3 consagrarse y cuidar lo que hay allí, sí, es que es algo así como, donde tengo a Vesta en esa casa, en casa uno voy a cuidar mi expresión de mi individualidad, en casa 2 voy a cuidar mis valores, mis virtudes, mis talentos, voy a cultivarlos y me entrego a ello, en casa 3 voy a cultivar la escritura, el análisis, la síntesis, la interacción, el comercio también, ¿sí? En casa 4 voy a cultivar mi familia, mis costumbres, los ancestros, mi culinaria, lo que viene de mis anteriores, mi pasado, ¿sí? En casa 5 voy a cultivar mi brillo personal también, voy a cultivar por lo que soy único, por lo que soy diferente. Pero digamos en donde esté ubicado es algo así como cultivo, me entrego, lo procuro, me vuelvo como las monjas o como las vestaicas, cuidando ese fuego sagrado que llevo dentro, ¿no? sí, es ese fuego interior, Vesta, porque va cargado de mucha pasión. Su domicilio es Escorpio. Ah, ok. Qué ¿Sí? bien. Entonces, es donde también, aparte de esa vocación, es donde sacamos y explotamos todo aquello que sale de las entrañas, ¿sí? Y es ese asteroide que hace de que, justamente como decíamos antes, esa antorcha no se apague. Exacto, exacto. No, qué belleza de charla. Bueno, hagamos un resumen aquí ya para cerrar, ¿no? Entonces, donde veas a Juno en tu carta natal, eh, donde lo veas, vas a ver aquello que te gusta, ¿sí? Aquel parámetro que te invoca, que te puede hacer enamorar, y no solamente hablamos de relaciones, sino de aquello que también me enamoro, de un proyecto, de algo también un poco Juno, y Juno tiene unas características de compromiso con ello, ¿sí? Me comprometo con eso que me gusta, ¿sí? Eh, de seres, ¿sí? ¿Cuál era la siguiente? De seres, donde está ubicado seres, ¿qué palabra clave le pondríamos a Lo que seres? cuidamos, Lo que nuestro tesoro cuidamos. más preciado. Es como Demeter, lo que maternalizamos tanto, que cuidamos, protegemos, que no se raye, que no vengan y me lo manoseen, que no me lo toquen. Sí, Totalmente. sí, puro Demeter. ¿Sí? Entonces, donde tengamos ubicado a seres es aquello que tenemos la capacidad de cuidar, la casa, el signo, los aspectos que tienen que cuidar, de maternizar, de sí, del cuidado. Donde tengamos ubicado a Vesta, ¿sí? Pues son los talentos, El fuego. a cuidar ese fuego, a que surja ese talento, esa visión, esa virtud, ¿sí? ¿Y cuál otro? Y Palas, donde está ubicado Palas, pues es aquello donde tengo el análisis, la lógica, la síntesis, la intuición también deductiva, la forma de conectar manzanas con zapatos que nada tiene que ver, pero que yo le encontré una conexión por allá en el otro lado y sí, entonces Donde todas nuestras neuronas mayor área de excitación tienen. sí. Exactamente. Pues Rafael, no sé si se nos quedó algo más entre el tintero.
O- No, hicimos un paneo por los cuatro, desde ya que hemos dado algunos ejemplos, porque la verdad que, bueno, sería bastante más extenso, pero lo primordial se ha citado. Recuerda que para encontrar los asteroides en tu carta, te vas a astro.com, te vas a donde dice extensa horóscopos gratuitos, extensa selección de cartas, y en la parte de abajo donde dice opciones de visualización y objetos adicionales, despliegas objetos adicionales y eliges allí los con la tecla control, Quirón, Celes, Palas y Juno. Y bueno, yo le meto acá Lilith y parte de la fortuna. Y allí ya se ponen en actividad. Es muy sencillo hacerlo, simplemente necesitamos fecha de nacimiento, hora y lugar de nacimiento para hacer una carta natal y luego activar estos asteroides. Bueno, pues nos vemos entonces el jueves, mi querido Rafael Aragón, para hablar un poco más de Juno. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente por este espacio, que la verdad que es un encanto hablar contigo, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Deliciosa sinergia la que hacemos. Muchas gracias, Rafael. Y nos vemos el jueves. Un gran abrazo acá desde Saludos, Bogotá. abrazo, muy fuerte abrazo. Chao.